¿Qué tal, gente de YouTube? Hoy les vengo a hablar de un atomizador RDTA MTL, pero MTL verdadero. Y les hablo, en este caso, del Bakefly Galaxis MTL RDTA. Un atomizador de 22 milímetros, 2 ml de capacidad y MTL. Sí, este atomizador va a un rango de caladas desde una calada, que podríamos decir podría ser una pulmón, hasta una calada MTL pura. Y el deck tiene también unas capacidades muy interesantes con el tema del flujo del aire, ya que le puede llegar solamente desde abajo o le puede llegar por tres partes a la vez a la coil. También tiene muchas regulaciones de aire. Tiene con dos drips, uno un poquito más ancho y otro muy fino, que es el que tengo puesto en este momento. Así que, bueno, no atraso más la cosa. Vamos al close-up. Esta es la presentación de nuestro Bakefly Galaxis MTL Squonk RDTA. En este lado tenemos lo que sería código de autenticidad. En la parte posterior tenemos lo que serían las features, o como podríamos decir, características, y poco más. Vamos a ver qué es lo que trae. Bueno, y en nuestra caja vamos a encontrarnos con, obviamente, nuestro Galaxis, un drip 510 un poco más largo y un poco más estrecho que el que viene puesto, para una calada más MTL, un depósito de repuesto, acá, también de 2 ml, el manual de nuestro Galaxis, una bolsita que incluye un poco de algodón y un par de resistencias, y una bolsita con la llave de 3 puntas, pin button feeder y varias juntas de repuesto, aparte de unos cuantos tornillos. Este es nuestro Bakefly Galaxis MTL Squonker, un atomizador que va desde una calada restringida hasta una calada más bien MTL, bastante MTL de hecho, y que tiene varias cositas, sobre todo en la configuración del aire, que lo hacen un RDTA bastante interesante, sobre todo para estas aplicaciones más, como decirlo, finas. Bueno, vamos a comenzar a despiezarlo. Vamos a partir por el drip. Drip que es un drip 510 normal, estrechito. Vamos a ver que en sí este tiene una cierta diferencia con el otro. Aquí tengo los dos, uno, como pueden ver, uno es más alto y el otro es más bajito. El que viene puesto es el bajito, el otro es el largo, y como pueden ver, el que es largo es bastante más estrecho que lo que sería este. En este caso voy a dejar este largo para hacer la prueba. Seguidamente tenemos esta campana. Bueno, campana que, como podemos ver acá, tiene un como doble abovedado, un pequeño abovedado acá al centro y otro en el borde. Esta campana es de una sola pieza, no se puede regular. Y en esta parte tenemos, como podemos ver, una especie de disipador de calor, pero ya voy adelantando que este prácticamente no lo necesita. En el caso de las entradas de aire, como podemos ver, la campana es una sola pieza, por lo tanto la entrada de aire solamente se regula con la campana, como podría ser un ejemplo el recurve. Pero las entradas de aire es bastante interesante, y esto se complementa con algo en el deck que ya lo vamos a ver. Bueno, como pueden ver, acá tenemos 6 puntitos y al otro lado solamente tenemos 3. Esto porque estos 3 puntitos corresponden justamente con 3 de los puntitos que están al otro lado, que serían estos primeros 3 que están acá a este lado, y los otros serían para que quedara con una entrada de aire única, o sea, bastante más MTL que tener 2 entradas de aire. En el resto en sí son completamente iguales. Las 3 tiras de entrada de aire, como podríamos decir, estas 2 que están acá y la otra que está en la parte posterior, son iguales, tienen los mismos agujeros con los mismos diámetros y con uno bastante pequeño al final, que es el que da una calada bastante más MTL, pero eso también se puede regular con algo en la base. Vamos a seguir despiezando lo que sería nuestro Galaxis. Ya, aquí tenemos la entrada de aire, lo que vendría siendo en la parte del deck. Ya tenemos una acá y su correspondencia en el otro lado. Y antes de ver la base, que es lo más interesante que tiene este atomizador, vamos a quitar la tapa posterior. ¿Ya? Aquí ya también podríamos hacer la operación de reemplazar el polo normal por el polo bottom feeder, que están en el vástago central. Estos agujeritos son los que llevan el líquido al depósito, muy a lo que sería estilo Nefarious.
y que funciona bastante bien, es bastante limpio. Ahora, vamos a ver la base. Como podemos ver en esta base, bueno, tenemos los dos agujeritos acá, este de acá y este otro de acá, que son para bajar las puntas a lo que sería el depósito. Y el deck. El deck es la parte... En sí se ve complejo, que tiene mucho tornillo, como pueden ver. Tenemos un tornillo acá, tenemos otro tornillo acá, tenemos una subida de aire acá. Pero esto también hace otro camino, llega por debajo. Es muy simple, la verdad. ¿Ya? Pero antes de meternos... Bueno, una diferencia con el, podríamos decir, con el Nefarious, ya que estamos hablando de un RDTA Squonker también, es que la recarga en este atomizador, la recarga normal del RDTA, la válvula no retorno, si bien tiene un concepto muy parecido, esta es distinta ya que esta tiene una forma cónica, lo que hace que entren las botellas Chubby Gorilla grandes, las de 100 y 120 ml. Ya, aparte, esta lo que hace es bajar cuando la presionamos, como pueden ver ahí, y es muy cómoda, no se mea, no, es brutal, es brutal. Me encanta esta recarga, ojalá más fabricantes lo usaran. Bueno, ahora sí vamos a hablar de los postes. Postes que en realidad es muy simple, ya que lo que vendría siendo la resistencia se engancha en estos postecitos que están acá. Ya, en estos dos pequeños tornillos que están acá, donde podemos ver que tenemos una pequeña muesca ahí, que tenemos una pequeña muesca acá con su correspondencia en el otro lado. Ya, en este solamente las resistencias entran de un solo lado, así que hay que tener ojo al construirlas, ponerlas así. También tiene un pequeño sacado en la parte inferior para que el hilo no se arranque o no se nos escape cuando lo estemos apretando, y eso está muy bien y la verdad es que funciona bastante bien. Y ahora vamos con el misterio de estos tornillos que están acá. Estos tornillos no son nada más que solamente para abrir una segunda entrada de aire, se puede, obviamente con su correspondencia al otro lado, que lo que va a hacer es pegarle, aparte de por el centro, que este sería la subida de aire del centro, bastante pequeña, pegarle por acá. Como podemos ver, acá hay una pequeña abertura donde se ve el extremo del tornillo con su correspondencia acá. Simplemente lo que tenemos que hacer en este caso es meter la llave y girar un poco hasta que se abra lo que queramos. Tiene bastante buen recorrido. Lo que sí es una cosa importante en esto es que si lo abrimos completamente, nunca sacar los tornillos, porque eso repercute de manera negativa en el sabor. ¿Ya? No hay que sacar los tornillos siempre tienen que quedar puestos, porque si no va a empezar a entrar aire o salir aire, más que nada va a empezar a salir aire por esta parte en vez de pegarle a la resistencia. Entonces vamos a perder lo que sería flujo de aire y por lo tanto una consecuente pérdida de sabor. En este caso yo los voy a dejar cerraditos, ya que voy a usar este atomizador con sales y por lo tanto vamos a hacer un setup para sales de nicotina. Bueno, la distancia para cortar el algodón es sencillamente a ras de base, acá por la parte exterior del deck. Lo cortamos, lo despeluchamos un poco, o sea, lo peinamos. Simplemente de esta forma el algodón quedaría perfecto para este atomizador. Simplemente lo vamos a mojar. Lo mojamos con un poquito de líquido, en este caso es líquido con sal de nicotina, 25 miligramos. Y rellenamos. Acuérdense, hay que hacer presión en la válvula hacia abajo para que quede completamente rellenado, y ya así en un momento. Y ahora para la prueba simplemente lo voy a dejar así, con la entrada de aire más pequeña y en modo single, o sea que por el otro lado, como pueden ver, ahí, en modo, aquí lo vamos a dejar en modo como sería single, o sea una sola entrada de aire, la otra en el otro lado, como pueden ver, está tapada, y con el drip largo, que es más estrecho y solamente con la entrada de aire inferior. Bueno, ¿qué les pareció este RTA MTL?
Yo lo encontré bastante bueno, bastante bueno. En este momento lo estoy usando quizás no con la configuración más adecuada para hacer una review, que en este caso es con sal de nicotina. Pero bueno, vamos a probarlo. En este caso voy a explicar bien el tema de las entradas de aire y las diferencias. En este caso, primero voy a empezar con una calada MTL pura, teniendo solamente, como pueden ver ahí, si es que se aprecia, uno de los agujeritos más pequeños, y por el otro lado no tiene absolutamente nada abierto. Así que, bueno, vamos a probarlo. La calada más cerrada estoy a 3.5 volts y la resistencia quedó en 0.82. Como pueden ver, la producción de vapor obviamente no es la más bruta que podríamos encontrar ni de lejos, pero está muy bien para hacer un atomizador MTL. Lo que sí tiene en esta configuración es una calada muy dura, más dura incluso que un cigarro a mi parecer. En este caso, también eso lo que hace es que tenga un golpe muy bueno pero muy equilibrado, sobre todo para usarlo con sales de nicotina. Por eso es que yo lo estoy usando con sales de nicotina, porque la verdad es que yo lo probé y me gustó bastante cómo queda el setup. En sí los líquidos con sales no es que tengan mucho sabor, pero este atomizador va bastante bien de sabor, sobre todo cuando tenemos una entrada de aire un poquito más amplia que MTL, ya que en MTL entra poco aire y por lo tanto tiende a perder un poquito de sabor los atomizadores usándolos como MTL, ¿ya? Ahora lo que voy a hacer va a ser mantener la configuración de los tornillos, pero con las dos entradas abiertas, completamente abiertas en el punto más grande. Bueno, aquí voy a hacer una aclaración que es algo que yo no debería estar haciendo, y es por el tema del líquido con sal de nicotina. Este atomizador permite también entradas de aire bastante grandes, y en general la sal de nicotina, cuando lo usas con una entrada de aire bastante grande en un atomizador no muy potente, no mucha potencia, tiende a no sentirse el golpe, ¿ya? Se pierde un poco el golpe, pero te entra toda esa cantidad de nicotina igual y te puede dejar un poco tonto un rato, ¿ya? Así que es algo que no debería estar haciendo. En este caso, las dos entradas en los más amplios, pero solamente con la entrada inferior. O sea, aquí ya podemos abrir completamente las entradas de aire y poner el drip un poco más ancho. Como pueden ver, aquí ya el golpe de garganta se asemeja mucho a un líquido a 3 de nicotina normal, ¿ya? Estoy vapeando al mismo voltaje, a 3.5 volts, y la verdad es que igual asombra la producción de vapor que tiene. Ya si lo subo a 4.2 ya va a ser demasiado fuerte para mí. Bueno, ahora vamos a hablar de los puntos positivos y negativos de este atomizador. En los puntos negativos yo encontré básicamente dos. Uno, es un atomizador bastante meón, pese a tener una válvula de retorno buena, y esto es porque los canales de líquido son muy grandes. Hay que tener ojo con eso, ya que si no metes bien el algodón o te queda muy delgado, a la mínima que el atomizador se incline un poco y tenga el depósito medianamente lleno, va a empezar a fugar. Y eso es un problema que es bien incómodo, no es ajeno a los RDTA, pero es muy incómodo en estos casos. Sobre todo ahora que estoy vapeando a sal de nicotina, y la sal de nicotina es carísima. Entonces, eso es como un poco incómodo. Otro fallo negativo que puedo encontrarle es que la tórica a veces va demasiado dura. Y esto es básicamente cuando está recién limpio o cuando está nuevo, cuando no están mojadas las juntas. Normal que vayan más duras, pero en este caso uno puede llegar a desenroscar el atomizador y no se va a mover la regulación de aire, sobre todo al tratar de cerrar la entrada de aire. Ya teniendo esos dos puntitos negativos anotados, vamos con los puntos positivos: sabor, vapor y golpe. Bueno, estas variantes dependen claramente del tipo de líquido que estemos usando, del tipo de resistencia que estemos usando y del tipo de configuración que queramos usar.
Porque, por ejemplo, obviamente en una calada MTL ya vamos a perder sabor, pero vamos a maximizar más el golpe. En este caso, el golpe con sal de nicotina es bastante agradable, es muy agradable, se podría asimilar, incluso lo encuentro a veces más suave que un pod. ¿Ya? Lo encuentro bastante más suave, entra quizás menor cantidad de aire porque la calada se asemeja mucho a la de un cigarro, pero un cigarro apretado. Sin llegar a ser incómodo el tema de que el cigarro esté demasiado aplastado. Yo, por ejemplo, fumaba tabaco de enrolar. Y el tema es que de repente te quedaba demasiado apretado y uno daba la calada y es que no pasaba nada, se te llegaba a apagar. En este caso sí es más cerrada que la de un cigarro de estos que vienen hechos, pero no llega a ese punto de que tengas que hacer mucha fuerza. Así que yo encuentro que está muy bien en ese punto y llega a un buen MTL, y aparte que resulta bastante bien el MTL. Ahora, para las otras configuraciones, por ejemplo esta configuración un poco más abierta, ya que va más orientada a lo que sería el sabor, va muy bien de sabor, pero depende de la coil. La coil, si usan hilo simple, como yo estoy usando ahora, van a perder sabor. También van a perder vapor, ¿ya? Pero si usan una Fused Clapton de 2 núcleos, pequeñito, con un núcleo de 28, les va a ir perfecto. Les va a ir muy bien, va a estar funcionando bastante bien, va a dar buen sabor, va a dar buen vapor y no va a tener una resistencia tan alta. Y otro punto positivo es la polivalencia. Como ya hemos estado hablando todo el rato de esto, la polivalencia no puede quedar atrás. Es un atomizador muy polivalente, se puede usar bottom feeder, se puede usar normal, se puede usar MTL, se puede usar una calada que puede llegar a ser un poco a pulmón. Me parece que es un atomizador que resulta muy bien, ¿ya? Y que se maneja bastante bien en el rango que él quiere ser, ya que es un atomizador pequeño pensado más para lo que sería golpe y sabor que para producciones masivas de vapor. Esto yo lo encuentro muy bueno y es un punto a destacar, y yo lo encontraría uno de los MTL más polivalentes que pueden haber en el mercado en este nicho que podríamos llamar.